Finalizando 2008, ustedes lo recuerdan, en etcétera les dijimos, agárrense los cinturones porque comienza en nuestro país la regresión autoritaria encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Pocos lo creyeron en esos momentos e incluso reaccionaron tarde y mal. Como hemos visto, justamente la falta de capacidad para reaccionar ante una situación como esta, que a muchos les parecía inverosímil, le generó un campo abierto para sembrar a Andrés Manuel López Obrador, desde sus siervos de la nación hasta absolutamente todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder para acabar con las leyes y las instituciones. Todo. Mecanismos de coacción, de coerción, desde luego también de incentivos, con empresarios y en particular con empresarios de los medios, mecanismos también de propaganda para atentar sistemáticamente en contra de cualquier opinión distinta que le representara un óbice justamente a esa pretensión autoritaria. Sin más, ahora la vemos como si estuviéramos viviendo un tsunami. Y a propósito de tsunami, fue lo que ocurrió, fue lo que vivimos, porque en efecto, todo esto también tuvo, junto con una cultura, la cultura del caudillismo, la cultura del autoritarismo, que aún priva en el ciudadano medio mexicano, todo esto vimos, cómo se vino encima el 2 de junio con un mare magnum de votación que, más allá de las propias irregularidades que ocurrieron ese domingo, se trató de una enorme cosecha de esta operación de Estado encabezada también por el presidente de la República y, como he dicho, por supuesto, en una capitalización política de la cultura media del mexicano. Por eso, ahora también les decimos, imaginen una locomotora que se nos viene encima y tenemos que reaccionar con la mayor rapidez posible porque es sumamente poderosa frente a nosotros, todavía aturdidos, todavía sin reconocer esa apabullante victoria de Morena y sus aliados, victoria del presidente de la República, cuando ya estamos viviendo el mare magnum de propaganda y sobre todo de decisiones políticas para poner esta suerte de corona del autoritarismo en la serie de reformas que se ha planteado el presidente y que son conocidas como el Plan C. Ustedes han visto en las últimas 72 horas las divergencias inocultables entre el presidente de la República y Claudia Sheinbaum, pero junto con ello, desde luego, también han visto que está utilizando a Andrés Manuel López Obrador a su criatura política como siempre nosotros lo proyectamos, como la ejecutora justamente de sus propias políticas, no como la presidente que puede llegar a tener incluso un enfoque distinto o ritmos distintos y vocaciones para procesar reformas también de manera distintas. No. Es y se hace lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que para eso la sentó en la silla presidencial y para eso exigió la disciplina de todas las demás corcholatas, porque así dijo levantando la mano es Claudia y ahora que es Claudia, nada de que habrá una amplísima discusión de meses, como al principio señaló Claudia Sheinbaum. No. Habrá un parlamento abierto que se estará justamente soportando con base en encuestas hechas por Morena y encargadas por Morena para preguntar lo evidente relacionado con las fallas del Poder Judicial de la Federación. Y en este frenesí, digamos, del pueblo,
pues entonces también señalar que lo que importa no es la preparación. Ayer lo dijo Andrés Manuel López Obrador, mientras más preparados, más ignorantes. Eso fue lo que él dijo. No importa entonces la preparación, sino lo que importa es ejercer el derecho a voto para poder nombrar a jueces, magistrados y ministros y a todos los integrantes de las distintas jerarquías del Poder Judicial de la Federación. De eso trata. Esta es una simulación. Entonces, recapitulemos. El presidente de la República está empleando como una herramienta a Claudia Sheinbaum para llevar a cabo una simulación que lo lleve a coronar la neurálgica, la central expectativa que él ha tenido para socavar al Poder Judicial de la Federación y depositar sus funciones en los poderes instituidos y en los poderes fácticos. En los poderes instituidos, pues desde luego que en el Ejecutivo Federal. Y en esa misma tesitura en el activismo político de Andrés Manuel López Obrador, en el político tabasqueño, claro está. En los poderes fácticos, es decir, no institucionales, ni legales, pero sí operantes y actuantes, pues en los grupos criminales que ahorita se están en efecto frotando las manos, porque ahí, en la capacidad que ellos tengan para colocar a sus propios candidatos que lleguen a tener resoluciones legales para favorecerlos, se encuentra buena parte de sus expectativas de negocio. Y ahí, en ese guiño en donde por supuesto también esos sectores de los poderes fácticos estarán aplaudiendo, apoyando, alentando a esta iniciativa populista y autoritaria. Agárrense porque en efecto esta locomotora nos va a arrollar. En la mesa de redacción, etcétera, no somos optimistas. No hay una fuerza social lo suficientemente homogénea, consistente y dispuesta en efecto a salir permanentemente a las calles. En estos momentos no lo hay. Como para que signifique un contrapeso, no hay tampoco. Partidos políticos que están viviendo su propia crisis que enfrenten una situación como esta. Díganme ustedes si es posible que en estos momentos enfrente una situación como esta el Partido de la Revolución Democrática. O díganme ustedes que en medio de los cuestionamientos que está recibiendo la dirigencia de Acción Nacional, el partido puede reaccionar frente a una situación como esta o en los distintos eslabones preparatorios de su Asamblea Nacional. En estos momentos el PRI pudiera dar una respuesta. No hay, en suma, un sistema político de partidos que se le pueda enfrentar ahora, ni en las calles, ni tampoco con las representaciones que tienen ahora y que llegarán a atender cuando se renueve el propio Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en donde se tiene mayoría calificada en la primera instancia y en la segunda estamos a 4 senadores y con los bolsillos totalmente dispuestos a desembolsar lo que se requiera a Morena para llegar a esa misma mayoría calificada, con el supuesto respaldo de pues encuestas y o sondeos que igualito a como cuando se canceló así el aeropuerto, pues se emplearon justamente como la propia demagogia, porque esos son las encuestas y los sondeos. Herramientas del populismo autoritario para tratar de dar legitimidad a una decisión política que en este caso implica pues sí, en efecto, la configuración de un régimen autoritario que es en el que estamos. Esos son los hechos. Esa es la circunstancia en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Sobre todo, desde luego, los votantes que previendo o queriendo prever que este aluvión no ocurriera, pues hemos fracasado, y hay que decirlo así. Tiene razón para señalarlo, digamos, en términos coloquiales, lo que ha dicho Carlos Loret y lo que ha dicho Broso. Estamos en el infierno, y en ese mismo infierno es en donde estamos muy cerca de ser consumidos, porque en efecto no existen esos diques. La única esperanza que haya es que justamente las tensiones internas del propio gobierno, del propio partido, y desde luego de la volatilidad de los mercados, en particular del peso frente al dólar, puedan significar algún acto de prudencia que
Pues estoy, como ustedes se están dando cuenta, como un gato tratándose de aferrar a algunos aspectos optimistas. También se han desmentido cuando el propio presidente de la República dice no importa ningún tipo de turbulencia, la reforma va, que es además de una postura política dirigida hacia los mercados, fue una postura política dirigida a Claudia Sheinbaum, cuando a ella misma le dijo, pues no hay mayor discusión, no la hay. Nosotros, en efecto, en etcétera, como ustedes saben, siempre estamos prestos a la propia discusión y ya en nuestras propias páginas hay distintos articulistas, señaladamente Ernesto Villanueva, uno de los expertos en verdad más destacados en nuestro país, que pues está presentando sus propuestas como debe ser, como debe ocurrir en opciones democráticas, liberales, de una discusión de amplio aliento, tomándole la palabra justamente a quienes al parecer pues se encuentran también sometidos a esta decisión del presidente. Así es que esta locomotora viene fuerte, viene muy duro, nos está, yo creo, que no retrotrayendo a tiempos idos de los 60 y a los 70, sino a la muy mexicana y a la muy actual configuración de un nuevo régimen autoritario en nuestro país asentado con el propio populismo. Y eso además, hay que decirlo con toda claridad, tiene una base importante de reconocimiento social, que es el voto que millones de mexicanos le dieron, más de 35 millones de mexicanos le dieron a Claudia Sheinbaum. Habrá que ver si ellos mismos se cuestionan o no, que se lo dieron a ella, no al presidente de la República, o en efecto también que muchos de esos votantes al hacerlo por Claudia Sheinbaum sabían y están, digamos, esperanzados en que mantenga el propio poder Andrés Manuel López Obrador. De ese tamaño es, digamos, los desvaríos en los que ahora tenemos que estar, porque esos son, créanme ustedes, desvaríos, los que tienen mucho que ver con millones de personas que vieron y depositaron sus alternativas en eso, en un Mesías, en una persona constructora de su propio destino y destructora de las leyes y las instituciones. Y esa es una base social que está utilizando Andrés Manuel López Obrador para su locomotora y que viene con todo.